Un saludo a mis compañeros y a la profesora. Mi nombre es Sandra Ana Cari Zambrano Rivas y el punto que le voy a exponer es sobre el embargo ejecutivo, que consiste en individualizar un bien y ejecutarlo con todos los objetos de proporcionar la cantidad de dinero. Los bienes susceptibles de embargo son todos los bienes y derechos que tengan un valor económico realizable para el pago de la deuda. En el artículo 169 de la Ley General Tributaria señala lo siguiente: tenemos los el dinero efectivo, el crédito, efectos, valores y derechos realizables a corto plazo, menos de 6 meses. Los sueldos, los bienes, los intereses de renta, los establecimientos, los metales preciosos, los bienes muebles y semovientes, los créditos, efectos, valores de derechos realizables a largo plazo. En cuanto a las exclusiones, se llevarán a efecto sobre los bienes o inmuebles del deudor y sobre los derechos de acciones que puedan enajenarse o cederse y que están sujetos a la ejecución. Lo siguiente: el lecho del deudor, la ropa de uso de las mismas personas, los libros y útiles, instrumentos necesarios, los 2/3 de los sueldos o pensión de que goce el deudor. En cuanto a la preferencia de otros bienes sobre la morada, tenemos que en el artículo 534 del Código de Procedimiento Civil nos hace referencia que el embargo que se practicará sobre aquellos bienes del ejecutado que indique el ejecutante, es decir, que esto se dará en cualquier momento en que el ejecutado ponga a disposición del tribunal bienes suficientes para llevar a cabo dicha ejecución. En cuanto a la multiplicidad y la graduación de los embargos, un mismo bien podrá ser objeto de varios embargos. Los derechos de lo que hayan hecho practicar se graduarán por su orden de antigüedad, en cuanto quedan a la cuantía que hayan sido practicados los embargos, a salvo de la preferencia y privilegios legales. Tenemos la forma de practicar el embargo y la disposición del ejecutado. Tenemos la ejecución singular o individual, que supone la obligación del ejecutado de entregar una cosa determinada, bien sea mueble o inmueble. La ejecución específica, que en el artículo 528 del Código de Procedimiento Civil tenemos el mandamiento de entrega, y la ejecución de la expropiación se refiere al tipo de bienes que se están ejecutando o una obligación. Una vez que se ejecute, tiene que protocolizarse en el registro inmobiliario. Tenemos la ejecución colectiva, concursal o universal, que recae sobre la universalidad de los bienes. La ejecución contra la nación, los estados y las municipalidades. No se pueden embargar bienes de la nación. Se deberá notificar al Procurador General de la República y así llegar a los acuerdos en el artículo 687 y 688, en la cual se procederá de acuerdo al artículo 528 del Código de Procedimiento Civil. Efectos del embargo. En el artículo 549, todo negocio jurídico de administración, en cosa embargada después del practicado, si la cosa fuera mueble o inmueble, recibida del registrador o la jurisdicción, en la cual el tribunal hará radicalmente nulo y sin efecto, aún sin la declaración del juez. La cosa del embargo podrá ser perseguida en manos de cualquier persona en quien se encuentre, por lo que queda restituida del depositario mediante simple orden del juez que practicó el embargo. Hola, mi nombre es Cecilia DiCaprio y vengo a ponerles el pagaré y el régimen cambiario. El pagaré es el compromiso de pago, donde una persona firmante se compromete de manera incondicional a cancelarle cierta suma a otro. El pagaré está estipulado en el Código de Comercio en su artículo 486, donde la parte del obligado debe poseer en el pagaré los siguientes requisitos: fecha, cantidad, en número y en letra, la época de pago, la persona a la que se le va a cancelar, si es por esa cantidad y en qué especie se le va a cancelar. Sin estos requisitos no tiene validez el pagaré para efectos de cambio. Con respecto a la aplicación, su aplicación está tipificada en el artículo 487 del mismo código, y este dice que para hacer efecto de cambio debe contener o estar estipulado según el artículo anteriormente mencionado. Con respecto a los pagarés con el régimen cambiario, según el convenio cambiario número 1, Gaceta o Decreto 2278 del 21 de enero del 2003, y en concordancia con el Banco Central de Venezuela, en su artículo 19 dice que toda relación internacional con instituciones internacionales que competan a la República Bolivariana de Venezuela y estén registradas bajo leyes de la República, se fijarán a la tasa de cambio que estipula el artículo 6 de este mismo convenio. Bueno, mi nombre es Yeley Paz. Mi número de cédula es 18938-369. Mi expediente es CJP-14200-660. Mi punto a tratar son sobre las acciones del pagaré.
Como todo documento de pago, el pagaré está regulado por la ley cambiaria y del cheque, ¿verdad? Que contiene todo lo relativo a los requisitos que deben contener un pagaré y sus principales características, del mismo modo que se encarga de informar sobre el paso de prescripción de las acciones derivadas de un pagaré. Los pagarés tienen un tiempo límite de validez. Deben presentarse al cobro el día del vencimiento o los 2 días hábiles siguientes. Y el incumplimiento de su plazo de presentación puede suponer la pérdida del derecho de ejercer acciones jurisdiccionales para el cobro. También se dice que, a diferencia de otros documentos de pago, el plazo de presentación de los pagarés es muy limitado y hay que tener una consideración en cuenta a la hora de calcular los días. Si cae en día hábil, tenemos que esperar al día siguiente. Tendríamos que esperar al día siguiente, día hábil para la presentación del pagaré. El plazo de la prescripción de las acciones ejecutivas para el cobro del pagaré tiene una fecha límite según a quien vaya dirigido, tal y como se reconoce en el artículo 88 de la ley cambiaria y del cheque antes mencionada. Las acciones cambiarias contra el aceptante prescriben a los 3 años, contados desde la fecha del vencimiento, ¿verdad? Las acciones del tenedor contra los endosantes y contra el liberador prescriben al año, contando desde la fecha del proceso o vencimiento en las letras con cláusulas. Las acciones de unos endosantes contra los otros y contra el liberador prescriben a los 6 meses a partir de la fecha en que el endosante hubiese pagado la letra o la fecha en que la hubiera dado a un traslado de la demanda interpuesta contra él. Las acciones derivadas del pagaré serán directas si se dirigen contra el otorgante del pagaré y serán de regreso cuando se dirigen contra el endosante o los endosantes o los avalistas y el endosante y seguramente del reembolso. Cuando las acciones las dirige un obligado de regreso contra otro obligado de regreso, puede en esta materia de no haber diferencia, pues. Tal vez con la reiteración de los pagarés al acreedor, emisión u otorgante de la promesa, no es un obligado de regreso, sino un obligado directo. Mi nombre es Mónica Orozco, les hablaré sobre el pagaré, la prescripción. El fundamento jurídico está previsto en los artículos 479 y 480 del Código de Comercio. En este sentido, tenemos que la prescripción es el modo de adquirir cosas o extinguir derechos y acciones ajenos. El pagaré concede un valor casi tan importante como las cosas juzgadas. El artículo 479 del Código de Comercio establece 3 años de acción directa, es decir, todas las acciones derivadas de la letra de cambio contra el afectante prescriben a los 3 años contados desde la fecha de vencimiento. De igual modo, el referido artículo 479 en su primera parte dispone sobre la acción de repetición del portador contra el endosante y librador, que las acciones del portador contra el endosante y el librador prescriben al año a partir de la fecha protesto sacado en tiempo útil o del vencimiento en caso de la cláusula de resaca sin gasto. Y en última parte del artículo 479 señala sobre la acción de repetición de endosantes entre sí y con el librador.
que las acciones del engrosante, los unos contra los otros y contra el librador, prescriben a los 6 meses, a contar desde el día en que el engrosante ha reembolsado la letra o desde el día en que el mismo ha sido demandado. Y por último, en el artículo 480 del Código de Comercio establece sobre la interrupción ad personam que la interrupción de la prescripción solo producirá efecto contra aquel respecto del cual haya tenido lugar dicha interrupción. Eso es todo. Buenas tardes, mi nombre es Joana Rivas. Continuando con el tema relacionado con el pagaré, podemos hablar de la caducidad. Entre los supuestos de caducidad en materia de pagaré son menores que los establecidos en el caso de la letra de cambio. El artículo 1461 del Código de Comercio regula, entre otros, los supuestos de caducidad por inobservancia de los términos de presentación a la aceptación, los cuales son inaplicables al pagaré. La caducidad, en la caducidad se debe tener en cuenta lo siguiente: que su presentación se debe hacer dentro de los 6 meses de su fecha, contemplado según lo dispuesto en el artículo 487 en concordancia con los artículos 442 y 431 del Código de Comercio. Tal como lo establecen estos artículos, es importante tener en cuenta que de lo contrario producirá la caducidad de las acciones de regreso, concerniente al artículo 461 del Código de Comercio. La presentación del pagaré a cierto término de vista a los efectos de que el suscriptor estampe el visto y lo feche. Igualmente debe tener en cuenta el lugar en el término de 6 meses, tal como lo disponen los artículos que yo acabo de mencionar, artículo 487 en concordancia con el artículo 431 del Código de Comercio, pues caso contrario se producirán las acciones de regreso. Si el límite del pagaré no pone el visto bueno o no fecha el portador legítimo deberá levantar un protesto. Para levantar un protesto, si este no se levanta en su oportunidad, se producirán las acciones de regreso, de conformidad con el artículo 452 y 461 del Código de Comercio, con el 431 del Código de Comercio. El pagaré y la reforma mercantil, la Ley Uniforme de Ginebra. La Ley General de Títulos y Valores de fecha 1971, cuya Gaceta Oficial es la número 146, presentada por el Ejecutivo Nacional ante el antiguo Congreso Nacional de la República, regula el pagaré en el subtítulo 3 desde el artículo 131 hasta el artículo 137. Esta citada ley sigue un modelo de la Ley Uniforme de Ginebra sobre la letra de cambio y el pagaré de 1930, ya que se establece de una manera precisa los requisitos de regulación formal del pagaré, de los cuales ya se ha descrito anteriormente. Sin embargo, respecto del modelo de ginebrino, se presentan las siguientes diferencias. Si bien es cierto, se regula el pagaré en general mediante remisión expresa a las disposiciones relativas a la letra de cambio, no se detalla en concreto cuáles serán las disposiciones aplicables, sino que se establece genéricamente que se apliquen las disposiciones sobre la letra de cambio, que no resulten incompatibles con la naturaleza de aquel. Se introduce una novedosa disposición, ya que en el texto legal vigente se regulan los intereses en el pagaré, en el sentido de permitir que se pacten, sea cual fuera la forma de vencimiento de aquel, y de admitir que se paguen por anticipado, que se estipule expresamente un tipo de interés ajustable, periódicamente en relación al existente en un determinado mercado financiero. Doy por concluida la exposición del grupo número 4. Muchísimas gracias.